Buenas tardes compañeros, en este video les voy a hablar sobre las problemáticas de los videojuegos en niños menores de 10 años. Como por ejemplo, este videojuego se puede observar el exceso de violencia que trae. Mi nombre es Edwin Jesús Romero Calderón, estudiante de grado 10º en el Centro Educativo Lombardía. Perdónenme por la voz, pero es que estoy afónico. Bueno, los videojuegos, un problema para los jóvenes si se usa en exceso. Situación vital. Edwin Jesús Romero Calderón, estudiante del curso 10º del Colegio Centro Educativo Lombardía, observa que sus compañeros del grado tienen inquietud acerca de los problemas que causan los videojuegos a jóvenes entre los 11 y 14 años, así que ha decidido producir un video educativo para enseñar a sus compañeros el concepto de videojuegos no aptos para jóvenes. Propósito: caracterizar críticamente qué tipo de videojuegos hacen daño a los jóvenes entre 11 y 14 años. Preguntas de lectura. ¿Qué son los videojuegos? ¿Cuál es la clase general más cercana a los videojuegos? ¿Cuáles son las características de la clase superior más cercana a los videojuegos? ¿Cuáles son las características esenciales de los videojuegos? ¿Qué otros conceptos diferentes de videojuegos pertenecen a la clase superior? ¿Cuáles son las características de las exclusoras de los videojuegos? ¿Cuál es el criterio por el que se clasifican los videojuegos? ¿Cuáles son los tipos de videojuegos? ¿Cuáles son las características de los tipos de videojuegos? Esta es la estructura de mi mente facto-conceptual. Como supraordinada tenemos medios de entretenimiento tecnológico moderno. Como isoordinadas tenemos primera, rasgo particular; segunda, impacto social; y tercera, año de creación. Como clase de concepto tenemos los videojuegos. Como primera exclusora tenemos aplicaciones de internet. Estas son el rasgo particular de las aplicaciones de internet es que son herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor. Su impacto social es que modifican la forma en que nos relacionamos con la información. Su año de creación fue en 1990. La segunda exclusora, programas de televisión. Bueno, los rasgos particulares de los programas de televisión es conjuntos de emisiones periódicas para entretener a la gente. Su impacto social es que manipula a la sociedad con sus mensajes persuasivos. Fue creada en 1927 y 1930. El rasgo particular de los videojuegos es que es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan. Su impacto social es que provoca bajos rendimientos académicos y mayor agresividad en la persona. Su año de creación fue en 1940. Según sus tipos. Lucha. Su rasgo particular es que recrea combates controlados por la computadora y el jugador. Su impacto social es que genera agresividad en las personas y fue creado en 1980. Shooters o disparos. El jugador interacciona con el arma en un ambiente hostil. Ese es su rasgo particular. Su impacto social es que genera cooperación y motricidad en las personas. Su año de creación fue en los años 80. De tipo de videojuego de simulación o combate. Su rasgo particular es que tiene un realismo elevado en cuanto a sus partidas. Su impacto social es que genera coordinación visomanual en las personas. Su año de creación fue en los años 90. Bueno, situación vital argumental. Edwin Jesús Romero Calderón, estudiante del curso 10º del Colegio Centro Educativo Lombardía, observa que sus compañeros del grado tienen inquietud acerca de los problemas que causan los videojuegos a jóvenes entre los 11 y 14 años. Así que ha decidido producir un video educativo para demostrar a sus compañeros por qué los videojuegos no son aptos para jóvenes. Propósito argumental. Argumentar rigurosamente por qué los videojuegos hacen daños a los jóvenes entre los 11 y 14 años. Preguntas de lectura. Primera, ¿cuál es la tesis que me argumenta por qué los videojuegos son dañinos? ¿Cuál es el término de la tesis necesario para definir y contextualizar la idea de que los videojuegos afectan a los jóvenes entre 11 y 14 años? ¿Cuál es la afirmación que argumenta que los videojuegos afectan a los jóvenes entre 11 y 14 años? ¿Cuál es la afirmación que sustenta el argumento de los videojuegos que afectan a jóvenes entre 11 y 14 años?
Quinta, ¿cuál es el hecho observable que soporta el argumento de los videojuegos que afectan a los jóvenes entre 11 y 14 años? ¿Cuál es la principal conclusión que se deriva de los videojuegos que afectan a jóvenes entre 11 y 14 años? ¿Cuál es la propuesta que plantea la derivada de los videojuegos que afectan a los jóvenes entre 11 y 14 años? ¿Cuál es la afirmación o hecho que contradice los videojuegos que afectan a los jóvenes entre 11 y 14 años? Estructura argumental. Como tesis tenemos, los videojuegos provocan problemas sociales psicológicos en los jóvenes entre 11 y 14 años de edad. Como primer argumento tenemos, los jóvenes son más propensos a la agresividad, falta de asertividad y bajo rendimiento académico. Como subargumento del primer argumento tenemos, genera efectos negativos en la actividad cerebral. Como un argumento empírico tenemos el 57% de los videojuegos vendidos son de clasificación muy violenta para los jóvenes. Esto hace referencia, como lo mostraba al principio del video, el juego que evidenciaron es para mayores de 18 años y como pueden ver yo tengo 15 años y lo estoy utilizando. Segundo argumento, los videojuegos violentos predisponen a aceptar la violencia con demasiada facilidad. Subargumento, argumento empírico del segundo argumento. El 38% de los menores reconocen que los juegos utilizados son demasiado violentos para ellos. Tercer argumento. Los jóvenes pueden crear una adicción extrema. Subargumento del tercer argumento. Pueden generar dependencia en el jugador. Cuarto argumento. El joven crea un comportamiento de aislamiento ya sea en la escuela, casa o lugar público. Subargumento del cuarto argumento. Lleva al joven a perder contacto con la realidad social y emocional y familiar. Acá vamos a definir qué son los videojuegos. Bueno, definitoria. Juego electrónico en el que interactúan por medio de un controlador con un dispositivo dotado de imágenes de video. Como contraargumento de la tesis tenemos, el jugador toma decisiones, actúa y además percibe que sus esfuerzos se ven recompensados al jugar. Como segundo contraargumento tenemos que ejercitan la imaginación sin límites espaciales o temporales. En conclusión de todo esto, los videojuegos en exceso perjudican a la vida de los jóvenes causándoles daños en su relación con las personas y generando daños cerebrales. Como derivada práctica tenemos que en conclusión se debe buscar otras actividades alternativas que cumplan la misma función de elevar el amor propio del joven. Situación vital procedimental. Situación vital procedimental. Eviñez Romero Calderón, estudiante del curso 10º del Colegio Centro Educativo Lombardía, observa que sus compañeros de grado tienen inquietud acerca de cómo identificar a un niño que es adicto a los videojuegos, así que decidió producir un video educativo para mostrar a sus compañeros cuál es el proceso para identificar a un niño que es adicto a los videojuegos. Propósito procedimental. Distinguir asertivamente el procedimiento para identificar si un niño es adicto a los videojuegos. Preguntas de lectura. ¿Cuál es el tratamiento para identificar si un niño es adicto a los videojuegos? ¿Qué procesos conforman para ejecutar un tratamiento para identificar si un niño es adicto a los videojuegos? ¿Qué operación conforma cada uno de los tratamientos para identificar si un niño es adicto a los videojuegos? ¿Qué insumos debo tener para desarrollar el procedimiento del tratamiento para identificar si un niño es adicto a los videojuegos? ¿Qué clase de flujo de información requiere el procedimiento del tratamiento para identificar si un niño es adicto a los videojuegos? Como pueden ver, esta es la estructura procedimental. Bueno, procedimiento para identificar a un niño adicto a los videojuegos. Proceso a seguir. Identifique la edad del paciente. Observe detenidamente al menor. Calcule la cantidad de horas que la persona pasa en los videojuegos. Establezca un orden de medida.
Suspéndale los videojuegos al menor. Observe nuevamente el comportamiento del menor. Como decisión tenemos, ¿se comporta agresivo? En caso de que no, fin del proceso. En caso de que siga comportándose agresivo, inicia una terapia. Proceso para iniciar terapia. Identifique el tipo de adicción del menor. Utilice medidas de acercamiento para que el menor le tenga confianza. Identifique la causa de la adicción. Realice una valoración. Genere un diagnóstico. Suspenda lentamente la adicción al menor. Realice pruebas de superación al menor. Como segunda decisión, ¿pudo solucionar la adicción del menor? En caso de que no, repita todo el proceso. En caso de que se haya solucionado todo, se finaliza la terapia y el proceso como tal. Como producto nos va a identificar un niño adicto a los videojuegos. En conclusión, los videojuegos son un medio de entretenimiento, los cuales pueden beneficiar o perjudicar a la persona dependiendo del uso que ésta les dé. Como pueden observar, ahí están las referencias de donde saqué la mayor parte de información.